Para el millonario era solo otra noche más. Pero ella era virgen e inocente y cambió su mundo para siempre. León Álvarez camina por el vestíbulo de su hotel insignia, el Gran Aurora, con paso firme y mirada imperturbable. Cada mármol pulido bajo sus zapatos refleja su determinación. Aquí, él es ley. A sus 34 años, ha convertido la cadena de hoteles Álvarez & Co. en sinónimo de lujo absoluto, con sucursales en Buenos Aires, Miami y París. Desde la cuidada selección de sábanas de algodón egipcio hasta el menú de minibar diseñado por chefs con estrellas Michelin, nada escapa a su atención. Buenos días, señor Álvarez, saluda Martina, la jefa de recepción, con un nudo de respeto en la voz. El conde de Rossi ha solicitado hablar con usted. Sin quitar la vista de la alfombra persa, León asiente apenas. Prepáreme el despacho contigo. Y que traigan los informes de ocupación del mes pasado. Martina anota con prisa, consciente de que cualquier demora podría desatar la ira contenida de aquel hombre de rostro impenetrable. En la oficina privada de León, las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro cuentan historias de inauguraciones, apretones de mano con presidentes y brindis en suites realzadas por velas. Sin embargo, solo sus colaboradores más cercanos conocen el otro lado de esa fortaleza, el pasado que templó su carácter. Cuando niño, León presenció la quiebra repentina de la empresa familiar y a los 15 años encontró a su madre huyendo con otra familia dejando atrás deudas impagables. Desde entonces, se prometió no volver a depender de nadie. León, comienza Diego, su consejero financiero, con voz medida, la inversión en el nuevo complejo en Mendoza supera las proyecciones iniciales. Si ajustamos el presupuesto en diseño, podríamos mantener el margen de ganancia. Él lo mira con frialdad. Mantén el lujo. No quiero más recortes. Cuando entran turistas millonarios, buscan excelencia, no ofertas de saldo. Diego asiente, saboreando un pequeño triunfo por haber elaborado un plan que convenció a su jefe. Para León, el talento no está en ahorrar donde duele, sino en garantizar que cada huésped sienta que pisa un reino diseñado solo para él. En su vida personal, sin embargo, la grandeza arquitectónica de su imperio no ha dejado espacio para alguien que lo conozca de verdad. Sus citas son encuentros cuidadosamente orquestados, cenas en salas privadas, música suave de fondo y cortinas pesadas que impiden la vista del mundo exterior. Nadie ve las cicatrices bajo sus trajes a medida. Nadie ha desafiado sus normas de cero compromisos. Esa misma noche, León revisa la agenda del día siguiente, desayuno con inversores en el piso 25, inspección de la obra en Palermo Soho y una cena de gala con la prensa. Sus asistentes lo esperan, relojes sincronizados, sin margen para demoras. Cuando atraviesa la puerta giratoria, su equipo se dispersa con respeto reverencial. Pero, en medio de tanta perfección, hay un resquicio que ni él mismo había previsto. En su calendario digital, aparece una nueva cita, Camila Duarte, Arte. Sin descripción de lugar ni hora. Solo un nombre que elimina la certeza de que el amor es una debilidad. Un nombre que amenaza con desarmar al hombre que jamás permitió que nadie se acercara. El eco del nombre Camila Duarte, Arte aún resonaba en la mente de León mientras cerraba su agenda digital. Aquella simple anotación desafiaba su rutina inmutable. Al día siguiente, despertó antes del amanecer, con el pulso acelerado, preguntándose quién era esa mujer que no formaba parte de sus círculos habituales. Camila vivía en un antiguo departamento de Recoleta, repleto de lienzos a medio terminar, pinceles con manchas vivas y estanterías repletas de libros de poesía. A sus 21 años, combinaba la inocencia de una niña con la madurez de quien conoce el valor del esfuerzo. Sus padres, ausentes por largas jornadas de trabajo, la habían dejado al cuidado de una tía melómana que le enseñó a relacionar colores con armonías musicales. ¿De verdad piensas que a alguien le interesará mi arte?, preguntó Camila, mirando una acuarela que representaba un girasol marchito. Es solo un experimento que hice anoche. Yo sí, contestó Alejandra, su mejor amiga, con convicción. Tienes un ojo único, y el mundo necesita sentir eso. Esa misma tarde, León llegó a la pequeña galería donde Camila presentaba unos bocetos. Él, vestido con un traje oscuro impecable,
contrastaba con la sencillez del lugar, paredes blancas, luz natural que se filtraba por grandes ventanales y un grupo reducido de curiosos apoyados en tazas de café. Cuando entró, el murmullo se detuvo. Nadie lo esperaba en un recinto que celebraba talento emergente. Camila alzó la vista y lo vio en la puerta. Por un instante, el mundo pareció quebrarse en silencio. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaron sorpresa y una leve tensión. León, acostumbrado a ser observado, se sintió observado de una forma nueva. No era el brillo del oro en sus joyas ni el fulgor de su nombre en la prensa, era la curiosidad pura de alguien que nunca se había encontrado a sí mismo en un lienzo ajeno. «Señor Álvarez», susurró ella, con el rostro sonrojado. «Permíteme llamarte Camila», respondió él, bajando la voz. «Vine a ver tu obra». Avanzó hacia una serie de bocetos repletos de pinceladas suaves y contrastes audaces. Cada trazo hablaba de sensibilidad, de anhelos profundos y de una mirada que encontraba belleza en lo cotidiano. Camila lo observó moverse con cuidado, como si temiera que el roce de su presencia destrozara la fragilidad de sus creaciones. Estas tonalidades muestran algo casi infantil y, al mismo tiempo, tremendamente valiente, dijo León, sin soltar la mirada de un retrato de mujer con lágrimas de acuarela. ¿Qué te inspira? Ella respiró hondo. Mi vida. Lo que no he tenido y lo que deseo descubrir. Pinto para entenderme. León ladeó la cabeza, por primera vez sin presentimientos de juez. Jamás imaginé que el arte pudiera mostrarse tan desarmado. Para Camila, aquel reconocimiento fue un regalo inesperado. No buscaba alabanzas fáciles, ansiaba ser vista detrás de cada pincelada, respetada por su verdad. Él, a su vez, se dio cuenta de que nunca antes había sentido ganas de acercarse sin un plan preconcebido. Camila representaba un remanso de autenticidad en su universo forjado a base de contratos y compromisos superficiales. Cuando la tarde se convirtió en noche, ambos salieron a la vereda iluminada por faroles antiguos. El murmullo de la ciudad se colaba en la galería cerrada, y León, sin entender completamente por qué, quiso prolongar ese momento. ¿Te gustaría caminar un poco?, propuso. Creo que esto, señaló la galería, me ha abierto los ojos. Ella asintió, y dieron los primeros pasos hacia un futuro incierto, dejando atrás las sombras de la fortaleza que él creía inexpugnable. La brisa vespertina acariciaba las terrazas del Palacio Dorado, donde se celebraba una exclusiva vernizaje destinada a los coleccionistas más influyentes de Buenos Aires. Bajo una cúpula de cristal tintado, la luz caía en haces dorados sobre esculturas contemporáneas y lienzos de gran formato. El murmullo elegante de los asistentes se mezclaba con el tenue rasgueo de una guitarra, creando una atmósfera tan sofisticada como frágil. Camila y León emergieron casi al mismo tiempo desde pasillos opuestos, cada uno atraído por la intuición de que esa noche se abriría una puerta decisiva en sus historias. Ella, con un vestido sencillo de lino blanco que contrastaba con el lujo circundante, sostenía un vaso de agua mineral y observaba con ojos curiosos una escultura de metal retorcido. Él, impecable en un smoking negro, contemplaba un óleo abstracto cuyos colores vibrantes destacaban contra el muro gris. En el instante en que sus miradas se cruzaron, algo en el aire pareció tensarse como una cuerda de violín antes del primer acorde. ¿Te molesta si me acerco?, preguntó León, con voz suave pero firme, mientras daba 2 pasos hacia Camila sin perder de vista la obra de arte. Ella lo miró de reojo, sorprendida por la precisión de su entrada en su espacio de contemplación. Para nada, respondió ella, alzando ligeramente el mentón. Este arte invita a dialogar, ¿no crees? León asintió, impresionado por su naturalidad. La mayoría de las mujeres en ese salón se habrían inclinado ante su estatus, habrían buscado halagarle el ego. Camila era distinta, no había reverencias ni admiración fingida, solo una mirada libre de etiquetas. Detrás de ellos, un grupo de inversores murmullaba sobre las últimas fusiones hoteleras de León, sin saber que el protagonista de sus comentarios estaba apenas a metros, escuchando con atención medida. Camila, ajena a ese trasfondo, señaló una pincelada en el lienzo frente a ellos. Ese trazo casi parece un grito reprimido, comentó ella.
León se inclinó para observar con más detenimiento. Exacto. Hay una violencia contenida. ¿Te gustaría saber qué sentí al verlo? Inquirió él, aguardando su permiso. Claro, dijo Camila, permitiéndose una leve sonrisa. Siento que el artista luchó contra sí mismo para liberar algo doloroso, explicó León. Tal vez reconozco en esa lucha una parte de mi propia historia. Camila respiró hondo. Aquella confesión inesperada, tan lejos de la frialdad que se le atribuía, le abrió una grieta de vulnerabilidad en el hombre intocable. Yo diría que el artista convirtió el sufrimiento en belleza, añadió ella. Tú, en cambio, lo convertirías en un imperio. El comentario la sorprendió a sí mismo, que generó una chispa de complicidad entre ambos. León ladeó la cabeza, sorprendido por la perspectiva de alguien que no pisoteaba su fama, sino que la observaba con ojos limpios. ¿Crees que es posible?, preguntó él, apoyando el dorso de la mano en la pared. Que el dolor se transforme en algo bello sin perder su esencia cruda. Ella lo miró atentamente, evaluando cada matiz de su expresión. Creo que es lo único que merece la pena, repuso, con certeza. Todo lo demás es artificio. En ese instante, una voz cálida interrumpió su mutua exploración. Era Martina, la asistente de León, recordándole con discreción que el anfitrión deseaba presentarle formalmente a un importante marchante de arte. León asintió y se giró hacia Camila, un gesto que para ella significó tanto una invitación a continuar la conversación en otra ocasión como el primer indicio de que su mundo cerrado había comenzado a resquebrajarse. Lo que tú quieras mostrarle a ese marchante, dijo él en un susurro que solo ella escuchó, háblame mañana en mi oficina. Quiero saber más. Camila sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El privilegio de ser llamada al epicentro del Imperio Álvarez no le quitó los nervios, al contrario, los avivó. Con un leve asentimiento, aceptó la cita sin prometer nada más. Mientras León se alejaba, rodeado de aplausos y elogios, Camila contempló su figura desde el otro extremo de la sala. Allí, bajo el brillo de las lámparas colgantes, él encarnaba la máscara perfecta del éxito. Pero para ella, era ya mucho más, un enigma por descifrar. El choque entre su mundo de transparencias y el de él, hecho de zonas oscuras y reflejos distorsionados, quedó flotando en el aire como una promesa inquietante. Sin saberlo, ambos se embarcaban en un viaje peligroso, donde cada paso acercaría la brecha que los separaba, o la cerraría para siempre. Y así, mientras las copas seguían tintineando y las miradas se dispersaban, León y Camila abandonaron la vernizaje con la certeza de que aquella noche marcaría el inicio de un conflicto tan apasionante como imprevisible. Dejando la puerta abierta para adentrarse en un territorio donde el deseo y el miedo convergen sin retorno. Aquella noche en la vernizaje quedó grabada en la memoria de León Álvarez como un eco persistente. Al cerrar la puerta de su despacho, apenas podía concentrarse en los contratos que cubrían su escritorio. La imagen de Camila, con su vestido de lino blanco y su mirada desafiante, se negaba a desvanecerse. Decidió entonces que al día siguiente la llamaría, una invitación discreta para tomar un café en el lounge vegetal de su hotel boutique. Al encontrarse de nuevo, la atmósfera era distinta, ella caminaba erguida, segura de sí misma, él, más dispuesto a mostrar gestos espontáneos, invitó sin protocolos. Camila, gracias por aceptar, dijo León, con una sonrisa apenas perceptible. Pensé que podríamos conversar con más calma. Me gusta tu idea, respondió ella, acomodando un mechón de cabello tras la oreja. Este lugar tiene algo de intimidad. Pidieron té de jazmín y un plato de infusiones artesanales. León, acostumbrado al control absoluto, empezó a soltar curiosidades, preguntó por su rutina de pintura, por los artistas que admiraba, por los libros que la inspiraban. Camila respondió con transparencia, revelando pasajes de su infancia en casa de su tía melómana y confesando que cada cuadro era un fragmento de su alma. Nunca pensé que compartir cada pincelada fuera tan liberador, admitió ella, con una risa suave. Ahora siento que mi arte cobra vida. León la miró sin apartar los ojos de su rostro. Empezó a sentirse vulnerable, cada palabra de Camila encendía en su interior un calor contradictorio al que no estaba acostumbrado.
Al despedirse, León propuso acompañarla a su estudio. «Te llevo», ofreció, guardando la tarjeta de su coche de lujo. «No estoy tan lejos de Recoleta». Ella vaciló un instante, pero aceptó. Durante el trayecto, el silencio entre ambos se volvió cómplice, cargado de intensas miradas por el espejo retrovisor. Cuando llegaron, Camila lo invitó a entrar y le mostró un mural a medio terminar, una sirena cuyas escamas cambiaban de color según la luz. «Es mi proyecto más personal», explicó con orgullo. «Representa la búsqueda constante de identidad». «Es magnífico», dijo León. «Tu capacidad de transformar emociones en imágenes es extraordinaria». El elogio sincero la conmovió. Pero, en lugar de ceder de inmediato a sus encantos, Camila se retiró suavemente. «Gracias, pero debo trabajar. Mañana tengo una clase de historia del arte muy importante». Él asintió, conteniendo un deseo de insistir, pero decidió dar espacio. Aquella resistencia, lejos de herir su ego, lo estimuló. Cada no que ella pronunciaba encendía en él un impulso de volver a intentarlo. En los días que siguieron, León desplegó sutilezas, le hizo llegar un paquete con pinceles importados. Dejó un ejemplar de un libro de Monet en la recepción de su galería y organizó una visita privada a una colección de arte medieval en su castillo de Tigre. Camila, agradecida, aceptó las atenciones sin darse cuenta de que, poco a poco, su vida giraba en torno a esos gestos. Una tarde, mientras ella pintaba bajo un ventanal abierto, León apareció con 2 tazas de café y una mirada tierna. «Pensé que te vendría bien cafeína», musitó. «Trabajas más de lo que crees». Camila lo recibió con una sonrisa cansada. «Eres muy amable, pero no quiero abusar de tu tiempo». «No es un favor», respondió él, «es un placer». En ese instante, el sol proyectó sombras danzantes sobre el lienzo, y León sintió que su mundo interior se desbordaba. Quiso confesar algo profundo, pero se contuvo. Sabía que si hablaba de amor, arriesgaría la distancia que aún la protegía. Aún así, la obsesión germinó en su mente. Cada pensamiento, cada decisión, giraba alrededor de Camila. Revisaba antiguos mensajes para encontrar matices en sus palabras, releía sus correos electrónicos, memorizaba la curva de sus labios. Incluso soñaba con ella, imaginando la textura de su piel al primer roce. Esa noche, antes de dormir, el consuelo de su almohada se tornó insuficiente. Al día siguiente, León irrumpió en la pequeña cafetería donde Camila solía desayunar con su tía. La sorprendió con un ramo de girasoles, su flor favorita, según una charla previa, y pidió 2 panes de masa madre. La joven, con la cara enrojecida, no pudo disimular su sorpresa. «¿Sabes qué? ¿No tienes que hacer todo esto?», dijo ella, tímida. «No lo haría si no quisiera», contestó él, con voz grave. «Permíteme verte sonreír». Ese gesto, tan sencillo y protector, la conmovió hasta las lágrimas. En aquel instante, León comprendió que su obsesión no era solo atracción física, era deseo de cuidar, de defender, de pertenecer. Pero también se dio cuenta de que aquel fervor podría asustarla si lo mostraba con demasiada intensidad. Por eso, se dio espacio de nuevo, prometiéndose contener sus impulsos. Sin embargo, su impetuosidad lo llevó a organizar una experiencia de inmersión en una bodega exclusiva para ella, un viaje inesperado a las colinas de Luján de Cuyo. Camila, emocionada, aceptó el reto, sin saber que al embarcarse en ese fin de semana, abriría la puerta a un vínculo tan poderoso que ninguno de los dos podría deshacer. Y así, entre copas de Malbec y paseos por viñedos al atardecer, la seducción de León avanzó sin frenos, convirtiendo lo que comenzó como un juego de acercamiento en una auténtica obsesión. Solo quedaba preguntarse si aquel hombre de acero descubriría a tiempo que el deseo de amar puede ser más peligroso que el miedo a amar. Con el ocaso tiñendo el cielo de rojo, ambos se encontraban al borde de una línea invisible, listos para cruzarla o para retroceder para siempre. El viaje a Luján de Cuyo dejó en Camila una mezcla de asombro y ansiedad. Había disfrutado cada copa de Malbec bajo el cielo crepuscular, pero ahora, de regreso en su estudio, la joven sentía el peso de un temor antiguo.
Pintó hasta altas horas, intentando plasmar la calma de los viñedos, pero su mano temblaba cada vez que León aparecía en su mente. En la penumbra de la habitación, se giró hacia el espejo con el rostro iluminado solo por la luz de un flexo. Tomó aire y murmuró para sí misma: no puedo decirle la verdad. Su inexperiencia amorosa era un secreto demasiado valioso y al mismo tiempo, demasiado frágil. Había vivido con el miedo de que, si alguien descubría que nunca había estado en brazos de otro, la tratarían como una niña. Ya la habían juzgado antes, en el colegio, cuando rechazó invitaciones de compañeros, en su familia, al hablar de amor como algo serio y no un simple pasatiempo. No estaba segura de si León la vería como una obra maestra por guiños de sensualidad o como un lienzo inexperto al que no valía la pena dedicar tiempo. A la mañana siguiente, mientras organizaba sus pinceles, sonó el celular. Era Alejandra, su amiga confidente. ¿Cómo amaneciste después de la bodega?, preguntó con tono alegre. Cansada, y con muchas dudas, respondió Camila, frotándose las sienes. Creo que debo contarte algo importante. El silencio al otro lado fue breve, luego Alejandra la animó. Dime. Sabes que no te juzgo. Camila se sentó en el borde de su cama, sus piernas incómodas como dos vasijas vacías. Nunca he estado con ningún hombre, confesó. Soy virgen. Al principio, pensó escuchar reproches, pero en vez de eso, Alejandra suspiró y le dijo: te admiro aún más. Eso no cambia lo que León siente por ti. Esas palabras le dieron un breve instante de alivio, pero al colgar, todo volvió a tensarse. ¿Y si la mirada de León al descubrirlo no fuera de admiración, sino de decepción? ¿Y si se alejara, convencido de que ella estaba fuera de su alcance emocional? Entretanto, León revisaba los planes para su próxima sorpresa, una cena privada en la terraza de su penthouse con vista al río. Había reservado un violinista y seleccionado velas aromáticas. Quería que Camila se sintiera especial, única. Pero no imaginaba el conflicto interior que ella enfrentaba. Esa noche, él la recogió en un coche negro, elegante y silencioso. Mientras conducían, intentó entablar conversación. ¿Te gustó el viaje?, inquirió, volteándose apenas para mirarla por el retrovisor interior. Me gustaría saber qué parte fue tu favorita. Camila miró el paisaje nocturno y fingió naturalidad. La bodega iluminada al caer el sol, nunca había visto un lugar tan romántico. León sonrió con satisfacción. Aquella respuesta era perfecta, sencilla, sin revelar demasiado. Él asintió y guardó silencio, centrado en la ruta. Al llegar, la terraza estaba dispuesta con una mesa baja, flores blancas y copas de cristal que brillaban junto a las estrellas. El violinista tocó un pasodoble suave cuando ella bajó del coche. León la tomó de la mano y la condujo hasta la mesa. Camila, quise crear esto pensando en ti, dijo él con honestidad. Quiero que te sientas libre de ser tú misma. Ella tragó saliva y admitió, en un hilo de voz. Lo aprecio mucho, pero hay algo que temo contarte. Él frunció el ceño con suavidad, consciente de que su mirada de dueño de imperio daba paso ahora a la de un hombre preocupado. ¿Puedes decírmelo? Camila abrió la boca, pero el sonido de vasos que chocan al brindar interrumpió el momento. Decenas de luces de la ciudad titilaban a sus pies, el murmullo del río colindaba con la vibración de sus corazones. Ella lo vio tan cerca, tan dispuesto, y supo que debía proteger su secreto unas horas más. Quizás, mañana hablamos, respondió, con voz quebrada. Disfrutemos esta noche. León asintió, guardando su curiosidad para un instante posterior. Mientras el violinista retomaba su canción, Camila cerró los ojos y se dejó llevar por la música, ocultando bajo su coraje la verdad que podía fracturarlo todo. La velada siguió con risas contenidas y miradas cómplices, pero en el fondo de ambos latía la misma pregunta sin responder: ¿hasta cuándo un secreto puede mantenerse a salvo antes de destruir lo que más se desea? Y así, en el silencio que precede a la revelación, ambos avanzaban hacia un punto de quiebre. El teléfono de Camila vibró sobre la mesa del estudio justo cuando ella se preparaba para trabajar en un nuevo lienzo.
Al ver el nombre de León en la pantalla, su corazón dudó entre el deseo y el recelo. Con dedos temblorosos deslizó el pulgar para atender. Hola, Camila, su voz llegó cálida, casi susurrada. Quisiera proponerte algo diferente. Ella respiró hondo, guardando pincel y paleta. Dime. En aquel instante, sus palabras cruzaron el aire como un puente hacia lo desconocido. León le explicó que había reservado su viñedo en Mendoza para un fin de semana completo, con la idea de que ella pudiera desconectarse del bullicio de la ciudad y sumergirse en la tranquilidad del campo. Había preparado una habitación con vistas a las montañas y organizado actividades que, según él, nutrirían su creatividad. No tienes que decidirme ahora, añadió él, pero me encantaría tu compañía. Camila cerró los ojos un instante. Recordó el temor de revelar su secreto, la duda de si ese distanciamiento había sido la chispa exacta que él necesitaba para comprenderla, o la última gota que rompería el hilo. Aún así, lo aceptó. Está bien. Iré. A las primeras luces del sábado, el auto negro se detuvo ante su puerta. León descendió con una sonrisa sincera, añadiendo un ramo de almendros en flor como improvisada ofrenda. El aroma dulce la envolvió al recibirlo, y ella sintió que, por primera vez, él se acercaba pensando en su bienestar y no en su propia imagen. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El camino hacia Mendoza se deslizó entre cerros suaves y viñedos cuidadosos, como si cada curva invitara a susurrar secretos. Dentro del coche, el ambiente era de cordialidad. León puso música instrumental suave, y Camila lo escuchó con cierta timidez. ¿Te molesta que ponga esto?, preguntó ella. Todo lo que eliges me gusta, respondió él con calma. Esa afirmación, así de sencilla, la hizo sonreír. Cuando llegaron a la posada que formaba parte de la propiedad, se encontró con un patio de piedra rodeado de glicinas y faroles. Un cocherón antiguo convertido en salón de descanso esperaba con cojines y mantas. León la condujo adentro. Pensé que podríamos conversar antes de almorzar, dijo, sirviendo té de hierbas. Quiero saber qué estás sintiendo. Camila lo miró a los ojos, sintiendo que su honestidad valía más que cualquier pintura terminada. Empezó a hablar del miedo que la había paralizado, de la presión de no decepcionarlo si él descubría su inexperiencia. León la escuchó como nadie antes lo había hecho, con atención completa, sin interrumpirla y con gestos de empatía. Camila, murmuró, tomando su mano, no estoy aquí para juzgar nada. Solo deseo compartir estos días contigo, conocer tus pensamientos y crear recuerdos verdaderos. La sinceridad en sus palabras le otorgó valor. Ese primer gesto de apertura fue la puerta a un fin de semana en el que ambos se permitieron bajar las defensas. Tras el té, caminaron entre hileras de uvas verdes, deteniéndose a oler la tierra rica y húmeda. En la distancia, un tractor descansaba, el viento levantaba motas de polvo que danzaban en los rayos de sol. Este lugar me inspira, dijo Camila. Siento que puedo pintar sin miedos. Entonces pinta, le retó León con una sonrisa. Te traeré un caballete y tu material. Al caer la tarde, la posada ofreció una cena campestre bajo enredaderas iluminadas por guirnaldas. El menú, preparado por un chef local, incluyó quesos artesanales, panes recién horneados y una tabla de chacinería. Entre bocados, conversaron de sus pasados, él relató anécdotas de sus primeros negocios hoteleros, ella compartió historias de su infancia junto a la tía amante de la música. Nunca me había sentido tan cómoda hablando de mí misma, confesó Camila. Contigo, las palabras fluyen. León la observó con una mezcla de asombro y ternura. Sopló el aire, como si liberara un peso invisible, y dijo: Quiero que recuerdes siempre esto, no debes temer ser tú. Aquí, nadie espera máscaras. La noche invitó a un silencio compartido. Bajo un cielo cubierto de estrellas, caminaron hasta un mirador rústico donde una fogata crepitaba. León tomó su abrigo para ofrecérselo, Camila lo aceptó y percibió el calor de su proximidad. Los comentarios se tornaron susurros y las miradas se prolongaron.
Es tan distinto, empezó ella, estar lejos de todo y sentirme, protegida. Él la contempló en la penumbra. Porque aquí estás segura. Y quiero que lo estés siempre, contigo y conmigo. El estremecimiento que recorrió a Camila no fue solo por la cercanía física, sino por la certeza de que aquel fin de semana estructuraba un nuevo capítulo en sus vidas. La tensión romántica crecía con cada latido compartido, un hilo invisible que los unía sin consumar el deseo. Cuando la lumbre se consumió y la brisa fría empezó a aparecer, regresaron juntos a la posada, conscientes de que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Sin pronunciarlo, ambos sabían que aquel convite no sería solo una escapada, era el preludio de un vínculo que desafiaría sus miedos y los obligaría a definir lo que verdaderamente buscaban. Y así, entre sombras alargadas y promesas no dichas, se cerró el día, dejándolos al borde de una revelación capaz de alterar para siempre el curso de sus corazones. La noche en Mendoza llegó a su clímax cuando, tras cenar bajo la luna y compartir confidencias junto al fuego, León y Camila se acercaron en un impulso irrefrenable. Sus respiraciones se entremezclaron, y él posó sus labios con suavidad contra los de ella. El mundo pareció detenerse, los crujidos de la madera, el murmullo del viento entre las vides e incluso los grillos guardaron silencio. Camila sintió el calor recorrerle el cuerpo, un temblor de emoción y anhelo que nunca antes había experimentado. Cuando el beso se profundizó, su pulso se aceleró y la claridad del momento le reveló una verdad dolorosa. Separó los labios, con el pómulo apoyado en el pecho de León, y entre suspiros musitó: «León, yo nunca he estado con un hombre». El ruido de sus propias palabras resonó con fuerza en la oscuridad. León, que hasta entonces había correspondido cada caricia con ternura, se quedó rígido. No fue un gesto de desprecio, sino un estremecimiento de miedo. Sus ojos se abrieron de par en par, iluminados únicamente por el resplandor de la fogata, y en su expresión asomó la confusión más profunda. «¿Qué dijiste?», preguntó él con voz ronca, apartándose apenas para mirarla a los ojos. Ella levantó la mirada con un hilo de valentía. «Soy virgen, León. Nunca antes, no he compartido mi cuerpo con nadie». Un silencio denso invadió el espacio entre ambos. León sintió en el estómago un peso violento, como si cada gota de vino que había probado se transformara en plomo. Le vino a la mente una mezcla de recuerdos, la fragilidad que él había jurado proteger, la pureza que lo asustaba. No quiso herirla, pero su miedo lo empujó a retroceder. «Camila, yo no esperaba esto», balbuceó León, apartándose aún más y pasando la mano por el cabello con gesto incómodo. «Esto es complicado». Ella, confundida, tardó en procesar el cambio en su actitud. La ternura que él había mostrado durante todo el fin de semana mutó en distancia. El calor de sus manos, que antes buscaban las sienes de ella con cuidado, desapareció. Camila interpretó el gesto como rechazo. Con el corazón quebrado, sintió que la ilusión de seguridad se desvanecía en un instante. «Lo siento, León», respondió ella, conteniendo el temblor de su voz. «Pensé que esto nos acercaría». Él la miró con el ceño fruncido, sin saber cómo explicarse. Cada palabra parecía insuficiente. Finalmente, se sujetó la chaqueta y evitó su mirada. «Tal vez me equivoqué», murmuró. «No estoy preparado para esto». Camila sintió un puñal de dolor clavársele en el pecho. Aquello no era solo una negativa, era la confirmación de su peor temor. Con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás. «Entiendo», susurró. «Buenas noches, León». Sin esperar respuesta, recogió su chal y se dirigió hacia la puerta de la casita rústica. Cada paso retumbó en el silencio del viñedo, y soltó el aire de forma temblorosa antes de abrir la puerta. Al cruzar el umbral, no se atrevió a mirar atrás. Dentro, León permaneció inmóvil, con la mano aún extendida hacia la nada, sintiendo como la oportunidad de algo verdadero se deslizaba entre sus dedos. La puerta se cerró tras ella con un leve clic metálico. Camila bajó la mirada y notó que sus rodillas flaqueaban. En el patio, las estrellas parecían distantes, indiferentes a su llanto contenido. «León,
por su parte, se dejó caer junto a la mesita de hierro forjado, con el rostro hundido entre las manos. Su orgullo herido y su terruño emocional chocaron en una ola de culpa y confusión. No había intención de humillarla, pero su miedo lo había traicionado. En esa noche fragmentada, ambos comprendieron que un solo secreto, revelado en el momento equivocado, podía trastocar todo lo construido. Camila se alejó en silencio, consumida por el desengaño. León, paralizado por el remordimiento y el arrepentimiento, quedó frente a la luz de la luna, incapaz de decidir si debía buscarla o dejarla partir. El viñedo guardó sus pasos y sus ecos, mientras el viento soplaba entre las hojas, un presagio de que, tras ese instante de ruptura, ninguno de los dos volvería a ser el mismo. De regreso en Buenos Aires, León Álvarez atravesó el hall del Gran Aurora con el gesto adusto de siempre, pero algo en su interior ya no respondía. Las alfombras mullidas, el tintineo de las copas y las conversaciones elegantes que antes le brindaban satisfacción, ahora reverberaban como ecos vacíos. Se refugió en reuniones inacabables, despachos y almuerzos de negocios, involucrándose de nuevo en la compra de terrenos y expansión de su imperio. Pero ni el más jugoso contrato lograba calmar el hueco que sentía en el pecho. ¿Todo bien, señor?, preguntó Diego, su consejero, al verlo ausente durante una presentación de resultados financieros. León forzó una sonrisa. Perfecto, Diego. Solo, mucho por hacer. El todo bien sonó hueco incluso para él mismo. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan inservibles como un eco en un pasillo sin fin. Mientras tanto, Camila Duarte había vuelto a su estudio clandestino en Recoleta. Las manchas de pintura cubrían sus manos y salpicaban el suelo. En cada lienzo vertía su desconsuelo, figuras femeninas desdibujadas, labios cerrados y manos que buscaban amor. Su arte se volvió visceral. Los coleccionistas empezaron a preguntarse por la identidad de aquella creadora capaz de capturar la soledad con pinceladas salvajes. Una tarde, Alejandra la visitó con noticias inesperadas. Camila, la Galería Luna Roja quiere tu obra. ¿En serio? Ellas dos intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría. Pero, si mis cuadros hablan de dolor. Justo por eso quieren exponerlos. Dicen que transmiten honestidad. En su oficina, León hojeaba un informe cuando vio, en una nota al margen, la mención de la joven artista misteriosa de alto impacto. Sintió un nudo en la garganta. Aquella misteriosa no era otra que Camila. Recordó su risa al atardecer, el temblor de su confesión, el portazo en Mendoza. Por orgullo, no la había buscado, pero su nombre ahora lo perseguía en cada titular cultural. Tienes que venir a la inauguración, insistió Alejandra. Es tu oportunidad para sanar a través del arte. Camila dudó, mirando el pincel en su mano. ¿Cómo enfrentar al hombre que la había herido? Pero algo en su interior le dijo que era hora de dejar que su voz, a través de los colores, fuera más fuerte que el silencio. Asintió. La noche de la apertura, la sala estaba repleta de curiosos ante lienzos desgarradores. León entró casi sin querer, vestido de negro, y buscó con la mirada un rostro familiar. Allí estaba ella, de pie, nerviosa, junto a su obra más intensa, titulada Silencio. Cuando sus ojos se cruzaron, el ruido del mundo se apagó por un instante. Vine por los cuadros, le dijo él, en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Son poderosos. Camila sintió el corazón acelerarse. No respondió de inmediato, en cambio, lo invitó con un gesto a recorrer la galería juntos. Cada trazo fue un susurro de mi alma, explicó ella. Tu silencio me obligó a gritar mi verdad. León palideció. Esas palabras arremetieron contra su orgullo, haciéndole entender que había dejado que su miedo aplastara el instante más sincero que habían compartido. Al final del pasillo, junto a Silencio, ambos se detuvieron. León buscó palabras, pero solo el silencio respondió por él, más elocuente que cualquier disculpa. Camila, con la mirada clavada en su propia pintura, dejó la puerta entreabierta para lo que viniera, un espacio donde el arte y la ausencia se encontraban, y donde una nueva conversación, aún por suceder. Esperaba su momento.
Al doblar la última esquina de la sala de exposición, León se topó con un lienzo de grandes dimensiones que detuvo su respiración, mostraba su silueta de espaldas, de pie frente a una puerta entreabierta, tras la cual se atisbaba el rostro triste de una mujer. En el pie del cuadro, un solo título en letras gruesas, Descompás. Cada trazo evidenciaba la furia contenida de Camila, el rojo intenso de la pintura sangraba sobre el lienzo, tal como él había dejado sangrar su cobardía. Sintió un vértigo, no era una obra más, era la confesión de su abandono y el rastro de la herida que él había causado. De pronto, la vio a su lado, temblando levemente bajo la luz difusa de los focos. Ella sostenía una copa de vino, pero no bebía. Su mirada se cruzó con la de León y, por primera vez, no hubo evasivas posibles. El silencio los unió con una fuerza desgarradora. Camila, comenzó él, con la voz rota. No sabía, no imaginé que esto. Ella giró lentamente, el corazón expuesto en cada pincelada. Pinté lo que sentí cuando me marché. Todos esos pasos que di lejos de ti, me hicieron entender quién era y quién no eras tú para mí. León tragó saliva, el peso del arrepentimiento le oprimía el pecho. Te fallé. Creí protegerte, pero en realidad te abandoné. Y me duele más que cualquier fortuna que posea. Camila lo estudió, con los ojos húmedos y una fuerza contenida. Tus palabras me lastimaron tanto como tu silencio. Pero ver esta obra, me da fuerza. ¿Por qué has venido? Él alargó la mano, un gesto humilde y sincero. No voy a huir esta vez. Si me lo permites, quiero pasar del otro lado de esa puerta abriéndote mi corazón. Ella parecía debatirse entre el dolor y la esperanza. El murmullo de la galería se desvaneció, solo existían ellos y aquel cuadro que había descorrido el velo de su orgullo. León, susurró ella. No sé si estoy lista para creer en tus promesas. Él asintió, aceptando su duda. Lo entiendo. Solo pido la oportunidad de mostrarte con hechos que puedo ser diferente. Con esa frase, quedó planteada una nueva escena, él, decidido a enmendar el daño, ella, guardando el miedo de volver a confiar. Sus miradas se entrelazaron, dejando abierta una puerta al perdón y a un posible futuro en el que no hubiera más descuidos, sino un amor construido con valentía. León esperó a Camila en el pequeño café frente a la galería, sin ramo de flores ni caja de chocolatinas. Solo llevaba un sobre con nada más que su nombre escrito con su caligrafía firme. Al verla aparecer, detuvo su respiración. Camila cruzó la puerta con paso cauteloso y se sentó frente a él, los hombros tensos. No vine a buscar recompensas, comenzó León, deslizando el sobre la mesa. Abrí esto solo para escribirte lo que no supe decirte aquella noche. Ella frunció el ceño, pero no abrió el sobre. El barista colocó 2 tazas de café humeante ante ellos, y el aroma inundó el silencio. ¿Por qué crees que necesitaba leerlo en un papel?, preguntó Camila, con la voz quebrada. León apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, mostrando por primera vez su vulnerabilidad. Porque en mi vida, las palabras sin respaldo significan muy poco. Te debía una verdad que nunca te di, me alejé no por desprecio, sino porque me sentía indigno de ti. Creí que tu pureza merecía a un hombre mejor, uno que no estuviera forjado en mis propios temores. Ella bajó la mirada, sorprendida. Siempre pensé que te marchaste porque me juzgabas. León negó con suavidad. Jamás te juzgué. Tu inocencia me asustó, porque me hizo ver mis propias cicatrices. Temí que el hombre que soy terminara rompiéndote por completo. Y lo hice, Camila. Fui yo quien rompió el momento que querías compartir conmigo. Ella cerró los ojos un segundo, recordando el beso devastado por su confesión. ¿Y ahora?, murmuró. ¿Quieres disculparte y marcharte de nuevo? León alzó la mirada con intensidad. Quiero enfrentar el miedo que me paraliza. Quiero arriesgarme a amarte sin excusas. No con promesas vacías, sino con acciones. Si me dejas, estaré dispuesto a demostrarlo, aunque tardes en creerme. Camila sintió como un nudo en su garganta aflojaba levemente. Él se inclinó un poco más, bajando la voz. Camila,
No te pido que vuelvas por lástima, sino que sepas que mi corazón tembló desde el día en que dejé que mi miedo escribiera nuestra historia. Hoy estoy aquí para escribir un nuevo capítulo, contigo. Ella lo observó con lágrimas brillando en los ojos. El café se enfrió entre ellos, pero ninguno lo tocó. Poco a poco, Camila extendió la mano y cerró el sobre. Dentro, encontró una hoja que decía, con tinta negra: no eres demasiado frágil. Yo fui demasiado cobarde. León la miró con esperanza. Camila alzó la vista. Tú no eres solo miedo y cicatrices, León. También eres quien me enseñó a gritar mi verdad. Él asintió, exhalando un suspiro de alivio. Entonces, déjame ser la persona que te ayude a gritar tus sueños. Ella sonrió con timidez y desvió la mirada hacia la calle iluminada por faroles. Después de un instante, respondió: podemos intentarlo. Pero sin atajos, sin falsas seguridades. Cada día, con honestidad. León asintió con firmeza, comprendiendo que aquel pacto era más valioso que cualquier contrato empresarial. Al abandonar el café juntos, sus pasos se sincronizaron por primera vez sin tensiones ni secretos. En el aire quedaba flotando la promesa de un amor construido desde la verdad y la valentía de dos corazones dispuestos a enfrentar lo inesperado. Y mientras la noche los envolvía, ambos sabían que el siguiente paso sería el más importante: aprender a amarse sin huir de sí mismos. Tras abandonar el café, León y Camila regresaron al estudio con el ademán sereno de dos almas en tregua. La luz tenue de una lámpara de pie iluminaba los pinceles y los lienzos a medio acabar, pero aquella noche todo giraba en torno al único cuadro que importaba: ellos mismos. Sin palabras, se miraron como si fuera la primera vez, sin prisas, dejando atrás miedos y reproches. León descolgó con cuidado una tela blanca apoyada en un caballete, retirando el plástico que la protegía. Bajo ella, un mural con su silueta y la de Camila en un abrazo infinito, pintado por él en una tregua de inspiración. El corazón de ella dio un vuelco. Lo hiciste, para nosotros, susurró Camila, con la voz cargada de emoción. Él asintió, acercándose para rozar sus dedos sobre la pintura. Entonces, sin preguntar, tomó sus manos y las llevó a su rostro. Cada caricia era un gesto de reverencia. Quiero celebrar esto contigo, murmuró León. No solo con palabras, sino con todo mi ser. Camila ladeó la cabeza y sintió que su último resplandor de inseguridad se desvanecía. Se aproximó a la mesa de trabajo y, con un movimiento suave, apartó las latas de pintura. León se inclinó para besarla en la frente, vertiendo ternura en cada segundo. ¿Estás segura?, preguntó él, buscando en sus ojos la respuesta. Más que nunca, respondió Camila, apoyando las manos en sus hombros. Sin miedo. Se fundieron en un beso largo y suave, despojados de urgencias. Las manos de León recorrieron la nuca de Camila con delicadeza, mientras ella cerraba los ojos y dejaba que cada latido marcara el ritmo de aquel acercamiento. Fue un instante casi místico, los cuerpos se rozaron en un baile lento, descubriendo curvas y contornos con respeto. No había prisa por llegar al final, cada instante era la antesala de una promesa. León retiró con ternura el hombro de su vestido y, con gesto respetuoso, deslizó la tela hacia abajo. Camila apenas lo detuvo con una sonrisa cómplice y continuó el gesto. Con cuidado, él desabrochó la blusa que ella llevaba puesta y contempló su piel al descubierto, tan iluminada como un lienzo virgen. No existía una sola sombra de duda en su mirada, aquello era un acto de entrega mutua. Eres perfecta, murmuró León, con la voz baja. Todo mi privilegio será que confíes en mí. Ella apoyó las manos en su pecho y escuchó el pulso firme de su corazón. Y la mía late por ti, respondió. Aquí no hay otra verdad. En el silencio cómplice del atelier, se despojaron de todo, ropa, barreras y el eco de sus viejos temores. El contacto de sus cuerpos fue revelación y cura a la vez. No hubo gestos bruscos, solo caricias que exploraban el territorio inédito de la ternura. Camila sintió cada roce como si fuera un saludo al futuro, y León comprendió que, al entregarse sin reservas, encontró por fin el hogar que imaginó imposible.
cuando por fin sus cuerpos se entrelazaron en la consumación de su amor, no hubo gemidos forzados ni apresuramientos, hubo un suspiro largo y profundo, como un himno de sanación. Camila dejó escapar un te quiero tembloroso, y él aseguró con un beso en su frente: yo también te quiero, de un modo que jamás habría imaginado. Se acomodaron en la cama improvisada sobre una vieja manta, abrazados, envueltos en la calidez de la primera vez compartida. Afuera, la ciudad dormía, ajena a la revolución silenciosa que había estallado en aquel estudio. Adentro, dos corazones marcaban el compás de una nueva melodía, la de un amor nacido del valor para enfrentar miedos y del deseo sincero de sanar juntos. Y así, entre susurros y caricias, la entrega selló un destino que ni León ni Camila habían planeado, pero que ambos reconocieron como su verdadero hogar. Cuando las primeras luces amenazaron con colarse por la ventana, supieron que lo que venía a continuación requeriría más que palabras, les exigiría vivir la verdad que habían descubierto en el silencio de aquella noche. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por el ventanal del estudio, Camila dormía plácida, acurrucada entre las mantas y el regazo de León. Él la observó un instante en silencio, recorriendo con la mirada cada rasgo de su rostro sereno, la curva de sus labios, el leve fruncido de sus cejas al soñar, la suavidad de su piel iluminada por la mañana. En ese momento, comprendió que todo cuanto había construido, sus hoteles, su fortuna, su reputación, no alcanzaba ni la mitad del valor que ella le otorgaba al mundo con una sola sonrisa. León apoyó con cuidado la cabeza sobre el hombro de Camila y, en un susurro emocionado, musitó: nunca imaginé que entregar mi corazón pudiera reconstruirme de esta forma. La joven abrió los ojos lentamente y buscó su mirada, sintiendo aún el eco de la noche anterior. Con un hilo de voz respondió: yo tampoco esperaba encontrar un refugio tan cálido en alguien como tú. Él la besó en la frente y, levantándose con delicadeza, recogió 2 tazas de café humeante sobre una pequeña mesa de madera. Volvió a sentarse junto a ella y ofreció una taza. Pensé que podríamos comenzar este día recordando que no soy el hombre invencible que creías conocer. Camila tomó el café con una sonrisa traviesa.